disciplina que para algunos autores es o representa el cosmos más amplio. Dentro de la política está todo. Los problemas educativos no son solo de índole pedagógica, también tienen un carácter social, económico, cultural y sobre todo político. La política, como lo vimos en la materia, es la capacidad para conducir, orientar o incluso determinar el pensamiento de otros y sus acciones. Sabemos desde la antigüedad, desde los griegos, que la legitimidad del ejercicio del poder, es decir, de las relaciones políticas, están dadas por el consentimiento, por el consenso. Se puede aceptar que unos manden y otros obedezcan, siempre y cuando el que manda lo haga favoreciendo al que obedece, no favoreciéndose a sí mismo. Toda decisión en materia educativa dentro de la institucionalidad en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado, todas encierran una serie de decisiones, de notaciones para ver cuál es el sentido que se le da a las instituciones. Y desde esta perspectiva, pues el pedagogo necesita adentrarse en los procesos políticos para ver cómo es que las instituciones han tenido un determinado derrotero, una trayectoria, y por qué esa trayectoria y no otra en función de las decisiones políticas que se han tomado. Los problemas que se pueden identificar en la educación escolar son en buena medida fundamentalmente políticos. De ahí la necesidad de que dentro del perfil del pedagogo y de la persona también se aproxime al conocimiento de la tradición del pensamiento político aplicado a la educación, desde las bases del mundo occidental. Bien, pues por eso creo que es importante que la política esté dentro de la currícula del pedagogo y dentro de la currícula de vida de cualquier persona. Sí. A ver, el siguiente, Torito. Sí. Muchas gracias, profesor. No es completa y jamás va a estar actualizada. Como lo vimos cuando revisamos a Bourdieu. Todo proyecto educativo, toda currícula es una arbitrariedad. Es una arbitrariedad cultural y es una arbitrariedad social. Arbitrariedad cultural porque se eligen determinados contenidos y esos que fueron escogidos pasan como si fueran lícitos, como si fueran legítimos, y todo lo que no está incluido se desaprueba implícita o explícitamente. Depende de la preferencia de quien elaboró el programa o el plan de estudios y los programas relacionados con la política educativa. De tal manera que
Si tú estudias en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la FES Acatlán o en la FES Aragón, los enfoques respecto de lo social y lo político en relación con lo educativo son diferentes. ¿Cuál es el válido? Volvemos a la aseveración de Bourdieu. Encierran una arbitrariedad. Y en cuanto son arbitrarios, no son completos. Y actualizados, pues también habría que ver cuál es el referente de la actualización. El referente de la actualización es la investigación de punta que están haciendo en Harvard, en Yale, respecto de la relación entre política y educación. Lo actualizado está en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Dónde está lo actualizado? En los institutos de investigación, en las facultades. ¿Cuál es el referente para saber si están actualizados o no? Pues habría que hacer un esfuerzo, una investigación que nos llevaría años, ¿no?, para saber qué tan actualizado. Y sin embargo, cuando se elabora un nuevo plan de estudios, se revisa el anterior, pues se tiene que hacer esa investigación. Pues a lo mejor a las carreras sobre las rodillas, o a lo mejor de manera muy concienzuda, ¿no?, para ver desde el punto académico qué es lo actualizado. Yo lo veo como un problema, más que como una posible aseveración de que sí, aquí es. En la UNAM están los más actualizados, los programas más actualizados, las licenciaturas, al último grito de la moda, ¿no? En fin, esta sería mi respuesta. Actualizados o no es un problema, que habría que revisarlo. Objetivos sociales. A partir de la confrontación con otros textos y también a partir de la confrontación con la realidad, la cual también desde la perspectiva hermenéutica también puede considerarse como un texto, en donde tiene que haber precomprensión a nivel de la palabra y tiene que haber un vaivén entre el contexto y las partes del contexto, del todo a las partes y de las partes al todo. Estos son los objetivos. Y el objetivo en particular de la materia no solo se refiere al ámbito académico, sino al ámbito del desarrollo de habilidades interpretativas, lo cual creo que por lo menos es explícito en la materia de Política Educativa de México 2 que tengo a mi cargo. Se puede mejorar, claro, pero pues por lo menos no solo hay un objetivo académico, sino también un objetivo instrumental para que los estudiantes se apropien de una herramienta que pueden aplicar en su vida académica, para su desarrollo y en su vida profesional. Crítica respecto de los temas de la política educativa actual.
se desprende del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. El contexto de la pandemia y de la pospandemia que incide en los procesos educativos y la revisión de las bases de pensamiento político y pedagógico del proyecto de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Todo esto dentro del contexto que se desprende de las políticas generales del gobierno de la 4T y de a mí lo que se llama la inteligibilidad suplementaria, el contexto mundial, que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, la sociedad del conocimiento, la importancia que adquieren los medios de comunicación, la importancia de las tecnologías digitales y los procesos ideológicos y de cultura, sobre todo de cultura, que acompañan a los problemas derivados de estos elementos que te acabo de indicar, ¿no? La pandemia, la pretensión de viraje, de cambio respecto del proyecto neoliberal, el análisis de las fuerzas que trata de rebasar por la derecha o por la izquierda a la propuesta de el gobierno de López Obrador en materia educativa, por ejemplo, el proyecto de las escuelas normales rurales, respecto de el proyecto de las universidades para el bienestar, Benito Juárez García, y del proyecto de las universidades que han entrado en crisis, empezando por la crisis financiera. Hay 3 o 4 universidades que están quebradas. Estos fenómenos de política educativa creo que deben de profundizarse. No dejar de lado los temas claves que constituyeron el proyecto educativo del neoliberalismo, como el servicio profesional docente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la reforma integral de la educación básica o RIE, los resultados de el examen de PISA, los temas que han estado en el centro como el debate político educativo, que son la evaluación para qué, y también la llama de la calidad de la educación, de la excelencia de la educación, el estatus de los docentes, en fin, el proyecto cultural del Estado en competencia con los proyectos culturales que se transmiten mediante los medios de comunicación masiva. En fin, creo que estos temas se les tendría que poner más énfasis en tiempo y en debate. Sí. Gracias.
Lombardo Toledano y Antonio Caso, uno defendiendo el proyecto socialista y el otro la libertad de cátedra. Pese a las bondades de que la universidad o consecuencias sociales que pudo haber tenido el México de aquel entonces, en caso de que la universidad hubiera adoptado la educación socialista, triunfó la postura adversa, la de Antonio Caso Andrade, de la libertad de cátedra. La libertad de cátedra permite, desde 1933, permite la flexibilidad para la aplicación de los planes y programas de estudio, que tienen que ser vistos más que desde una perspectiva normativa, burocrática, de pedir cuentas, de que a ver qué tanto has avanzado, el 45, el 60%, el 70%, que sean más bien una orientación, una brújula académica. Y por ahí nos colamos para hacer las inflexiones, para la reorientación que se le puede dar a los programas de la asignatura, ya en su aplicación, también en virtud de lo que uno vaya observando en cuanto a cómo reciben el discurso, tanto de sus compañeros como el del profesor, los propios estudiantes, lo cual puede ir marcando pautas para poder acentuar algunos aspectos, sobre todo de la interpretación. En cuanto a que se les desarrolle un espíritu crítico, independiente, para que ejerzan el juicio y para que puedan, a fin de cuentas, orientar su perspectiva como profesionales de la pedagogía y su perspectiva como individuos dentro de la sociedad mexicana para la resolución de problemas educativos en el ámbito de su competencia laboral. Pues soy muy rollero, ¿verdad? No. Poquito. Profe, esta pregunta precisamente queríamos que nos platicara un poquito más acerca de la metodología que usted utiliza con la materia. ¿Cómo es de que a partir de precisamente, lo acabo de mencionar, profe, desde su... Ajá, ¿cómo es de que usted desarrolla así la ejecución, la planificación de todas sus clases, por decirlo así? Me gustaría un poco saber un poquito más de esto. Pues miren, cuando nos echan el rollo de las tecnologías de la información, de las TIC, siempre me queda la impresión de que están en un nivel de superficie, porque hay otras tecnologías. La tecnología de la interpretación. Por tecnología yo entiendo la reflexión que tenemos que hacer y la práctica que debemos de llevar cuando conectamos. En este caso, los fundamentos teóricos pedagógicos respecto del hacer educativo. El tender este puente entre la teoría y la práctica es un aspecto que es muy importante para el desarrollo de toda actividad humana, en particular la educativa. Y no solo los medios de comunicación, sino también los medios de interpretación. Antes de comunicarnos, tenemos que interpretar.
Los seres humanos, desde que se levantan hasta que se duermen, todo su día se la pasa interpretando el mundo. Y le ponemos poca atención a la tecnología, es decir, a cómo adecuamos la hermenéutica clásica, la hermenéutica, por ejemplo, historicista, o la de Schleiermacher, o la garameriana, o la de Paul Ricoeur, en relación con el proceso de aprendizaje. Porque en el proceso de aprendizaje también el alumno interpreta, que aprende interpretando. Y esa es la intención. Cuando uno les empieza a decir que también puede haber aprendizaje interpretativo, lo cual no lo han hecho, esa sería como una especie como de timbre de originalidad que se podía desarrollar en la FES Zacatlán. Como que no le hacen caso, ¿no? Porque como que estamos más dispuestos a asimilar lo que viene de fuera. Y no nos importan los procesos de interpretación. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo vamos desde los signos, desde los símbolos hablados y escritos, hasta su significado, hasta la resolución de problemas educativos? Esto es lo que creo que nos falta. Ahora, ¿cómo se hace? Pues conociendo la técnica. Por ejemplo, Ricoeur habla de la sospecha. Sospecho que estoy equivocado. Si sospecho que estoy equivocado, se parece un poco a la duda metódica cartesiana. Sospecho que está equivocado el otro. Pues vamos a seguirle buscando en las interpretaciones, vamos a seguir buscando en el método. Ahora también, dentro de la interpretación podríamos utilizar un poco de fenomenología, pero todo esto ya es tecnología de la interpretación. La fenomenología, lo primero que pide es lo que llaman de manera dominguera en griego la epogé. ¿Qué es la epogé? Dejar entre paréntesis. Olvídate de lo que eres y solo concéntrate en lo que estás viendo. Todas estas son técnicas de interpretación que cuando se las mostramos a los alumnos, algunos las captan y otros no tanto, porque el peso de la tradición de los estudiantes está dado en función de la tradición positivista cientificista, dentro de la causalidad, causa y efecto. Y entonces todo quieren meterlo en esta camisa de fuerza de la causa y efecto. Cuando hay métodos alternativos, como lo vienen proponiendo una serie de teóricos y de filósofos que se engloban en términos generales como hermenéutica, como alternativo a lo científico, lo cual abre la posibilidad a una nueva etapa del pensamiento de la humanidad que le llaman la posmodernidad. Pero no me voy a meter, no los quiero meter en camisas de 11 varas, porque pues estamos ahorita en ese debate de si permanecen elementos muy pesados de la modernidad o si ya la posmodernidad ha penetrado en algunos ámbitos, entre ellos la pedagogía y la educación. Sí. Debido a la pandemia por COVID-19, hemos tenido que mudarnos a las clases virtuales. Considera que la técnica didáctica que emplea para la comprensión de textos, títulos evocadores y exposiciones ha funcionado igual que en la presencialidad o necesita de algunos ajustes para cumplir con el objetivo del programa. No, porque
tenemos un problema técnico en el sentido de que los estudiantes suben a la plataforma los títulos evocadores, no el texto con los subrayados, ni con los títulos evocadores escritos en el propio texto, como ustedes lo hacían. Un alumno de servicio social me está apoyando para pasarlo a un formato que permita verificar que realmente trabajaron los textos, párrafo por párrafo. Sí se acuerdan, ¿verdad? Yo creo que Jocelyn a lo mejor tendrá una idea, pero no conecta con lo que estamos diciendo. Pero no es lo mismo, porque tenemos que ser económicos en cuanto a lo que los estudiantes suben a la plataforma. Y pues no me permite verificar todo el proceso. Además son un montón. Y eso de estar revisando, es bastante pesado, pero pues ni modo. Estos son los avatares de la profesión de ser profesor, de la profesión magisterial. Sí. Muy bien. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, la última pregunta ya es súper corta, yo creo, con lo que ya nos ha comentado, es súper corta. ¿Qué tan difícil ha sido llevar a cabo el plan de estudios debido a la pandemia? ¿Qué tan difícil? Pues más difícil, sobre todo por la comunicación. Les puedo decir que tengo año y medio sin conocer 75% de los alumnos, que solo les veo las fotografías, las caras. Por ejemplo, me acuerdo de César, de Meji, de Fátima, de muchos de ustedes, pero porque tuvimos clases presenciales. Pero con quien no he tenido jamás clase presencial, no los conozco. Y como decían los presocráticos, Parménides, no hay esencia sin presencia. La presencia está degradada a una fotografía y a voces. Es indispensable lo presencial para poder mejorar los procesos. Ni siquiera sé si hacen una mueca, un gesto o una seña, nada. Y además les pido que participen, que digan chistes, que sean irreverentes, y no lo hacen. Como que ya están conformados, ya fueron amoldados, domesticados, y si a esta situación de los estudiantes le agregamos la comunicación a distancia, pues hacemos chiras pelas, ¿no? Es decir, creo que sería urgente que por lo menos tuviéramos unas horitas presenciales para intentar seducirlos, para uncirlos a la perspectiva hermenéutica.
Ya de cientificismo tienen un montón, pero la perspectiva hermenéutica todavía no adquiere más cuerpo y consistencia. Y para eso necesitamos de la presencia, para mostrarles otros caminos de conocimiento. Van a decir que soy un mamón, que no soy muy sangrón. Y sí lo soy, pero pues esta es parte de la profesión. Muy bien. Sí. Ok, profe, bueno, César, muchas gracias, profe, por la respuesta. Sí. Externarle el agradecimiento, ¿no? Y particularmente, o sea, personalmente, la política pues es un y he avanzado en este proceso, particularmente se me ha complicado un poco porque pues he estado abrazando un poco las ideas del liberalismo, las de Rothbard, las de Long Mises, ¿no? Y es complicado, ¿no? Porque tiene una cierta tendencia, ¿no? a cierto pensamiento crítico, como la escuela de Frankfurt. Es complicado, ¿no? Pero me gusta, me llama mucho la atención y coincido completamente en lo que comentaba en la primera, la relevancia, la importancia, la relación que tiene la política en el ámbito personal. Ya no hablemos de ámbito personal, creo que impacta completamente en todo, ¿no? Impacta en las políticas, impacta en la economía, impacta en la cultura, en estos procesos, ¿no? En los procesos educativos, y lo vemos con el actual gobierno, ¿no? O sea, impacta completamente, ¿no? Entonces, claro. Pues, es siempre un honor escucharlo, y ya no se comentó porque se acabó el tiempo, ¿no? Pero en la ocasión cuando hablaba un poco de la Big Tech, de Google, de Amazon, de eso, ¿no? O sea, es una investigación que he estado estudiando, sí. Se me hace muy interesante, ¿no? Este metacapitalismo, esta transformación, ¿no? Que ha cambiado el capitalismo bueno, ha cambiado el capitalismo digital, ¿no? Sí. Algunos autores mencionaban una dictadura digital, pienso yo, ¿no? Entonces, muy interesante. Como en China, ¿no? En China ya van en ese sentido. Sí, ¿no? La lucha, ¿no? También me llama mucho la atención, ¿no? Yo sigo inmerso en esta lucha, ¿no? De derecha-izquierda, ¿no? Del liberalismo y... Hay que vigilar que cuando los vacunen no les pongan un chip para controlarlos, ¿no? Pero sí, muy interesante lo que nos comentaban, ¿no? Sí. Muy útil, ¿no? Para nuestra investigación. Perfecto, muy bien. Bien, Fátima. Pues muchas gracias, profe. De antemano, pues siempre es un placer escucharlo, porque nos atrae mucho como la forma en que lo explica, porque lo hace de una manera, pues ahora sí como con mucha pasión, o sea, lo hace porque realmente le gusta. Y eso se agradece mucho, porque igual nos incluye, nos introduce a que también nos guste, que nos llame la atención. Y comparto lo mismo con mi compañero César, ¿no? Nos introdujo, y yo creo que igual a mí, por ejemplo, se me complica un poco la política, pero igual me gusta, trato de entenderla y pues se lo agradecemos por eso. Entonces, pues sí, muchas gracias. Bueno, esta es nuestra pequeña entrevista. Y pues nada más, no sé si alguna de mis compañeras guste decirle algún otro comentario. No, pues solo agradecerle. La verdad que lo poco que escuché me encantó, sobre todo porque creo que política educativa es un tanto tediosa. Entonces, pero bueno, en particular a mí también me llama mucho la atención. Entonces, pues agradecerle mucho. Gracias. Muy bien. No, pues el agradecido soy yo. Vamos a hacer aquí un club de mutuos agradecimientos. Gracias. Están invitados. Están invitados a formar parte de este club de agradecidos.
Los agradecidos somos todos. ¿Sale?